En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues ya estamos de vuelta después del verano, después de este mes de agosto, en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, finalizando nuestra Cita con la Historia, hemos vuelto después de este calurosísimo mes de agosto. Sí, aquí estamos otra vez. Bueno, no ha estado nada mal. Nos ha venido bien el descanso para coger fuerzas. Eso es de esperar. Creo que la vamos a necesitar. Don Pío, el mes pasado hubo una confusión con la canción. En la último programa, que ya está corregido. Ya está corregido, porque en vez de salir la canción esta Slushai Leningrad, que significa escucha Leningrado, es una canción muy bonita, aunque sea comunista. Vamos, de tiempo común, más que comunista, de tiempo comunista. Era soviética. Sí. Salía otra cosa, una especie de rap absurdo y tal, pero eso está ya corregido, lo digo para los que han protestado por eso, que pueden volver a pueden volverlo a escuchar. Hay que recordar a nuestros oyentes que son cada vez más la gente que nos sigue y nos hace comentarios, tanto en nuestra página web, en citaconhistoria.es, en el blog de don Pío Moa dentro de la gaceta.es. Se nos puede escuchar a través de YouTube, de iVoox. Vamos a ver si damos un impulso. Hoy empezamos una nueva etapa, en realidad, y hasta ahora hemos tratado temas muy variados, desde el CID o la División Azul hasta el separatismo vasco o el resurgimiento del Islam. Y vamos a cambiar un poco de formato, eliminando las canciones, porque realmente es difícil encontrarlas que tengan relación con los temas tratados. Sobre todo una canción de la época del CIS debe ser complicado. Muy complicado. Muy complicado. Y también vamos a eliminar las efemérides, porque nos han comentado, y yo creo que es verdad, que un poco hacen perder el hilo, ¿no? Sí. Y trataremos en adelante un temario más sistemático que en varias series de sesiones de estas, y que podríamos titular La historia después del final de la historia, recordando el célebre libro del ensayista Eugenio Francis Fukuyama, que así se titulaba. Y, por supuesto, la historia no se ha detenido, pero importa mucho analizar las trayectorias y políticas seguidas desde entonces por las principales potencias, así como la parte de España en ellas. Un segundo tema general al que dedicaremos varias sesiones girará en torno a España en Europa, un tema sobre el que hay un confusionismo enorme. Por cierto, que para noviembre espero que salga el libro Introducción a la Historia de Europa. Para noviembre. Sí. Introducción a la Historia de Europa. Porque resulta que España es el país más europeísta y es el más ignorante sobre Europa. Es una de esas paradojas que se van, ¿no? Ha habido encuestas y tal, y efectivamente ha salido eso. Y un tercero lo dedicaremos a la cuestión ¿qué podemos aprender del franquismo?, que está muy relacionado con los anteriores, porque, como he expuesto en los mitos del franquismo, este régimen ha sido muy mal estudiado hasta ahora, casi siempre por enemigos, pero incluso los amigos a menudo han sido un tanto romos en sus análisis, muy a menudo. Usted ha comentado muchas veces que una mala defensa acaba siendo casi más perjudicial, ¿no?, que un enemigo. Pasa a veces, ¿no? Y sin embargo hay mucho que aprender de él, ¿no? Bueno, ¿y por qué es tan importante clarificar la historia? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero hay que insistir, porque contra lo que a menudo se oye, el pasado sigue presente. Y hay muchos que dicen pero hoy los problemas ya no tienen nada que ver con el pasado y hay que mirar al futuro. Bueno, sí tienen que ver, y muy profundamente, y la falsificación del pasado envenena el presente y oscurece el futuro, como comprobamos cada día. O sea, cuando hablamos de la por ejemplo, de algo que parece tan remoto como la Reconquista, hay una corriente que en la universidad es hoy dominante, que niega que existiera una Reconquista, es decir, que antes de la invasión árabe en España no había ni España, ni cristianismo, ni nada, ¿no? En fin, son absurdos de estos, ¿no?
Y eso influye mucho en nuestras actitudes, en las políticas actuales, etcétera, ¿no? Por eso hay cuando cada año, por ejemplo, cuando la reconquista de Granada, sale un montón de botarates ahí boicoteándola y armando follón. Y esto es peligroso, ¿no? Máxime en una época como la que vivimos, que ya decíamos en el último programa, que el Islam se está convirtiendo nuevamente en una amenaza. Hoy, además, sufrimos gran parte de los problemas que en los años 34 y 36 desembocaron en la guerra civil, más otros nuevos problemas u otros derivados de aquellos, ¿no? Pues problemas que estaban realmente superados y que han resurgido debido a una política precisamente de olvidar el pasado y dejarlo en manos de los mismos que en los años 30 pretendían disgregar España, pretendían establecer dictaduras comunistas y pretendían erradicar la cultura cristiana, porque esto fue la causa de la guerra. Y hoy de nuevo los separatismos amenazan con balcanizar España, es decir, hacer de España una especie de península balcánica con varios estaditos pequeños, impotentes y mal avenidos entre ellos, claro. Los antiguos comunismos y anarquismos han derivado en movimientos como el abortismo, el homosexualismo, los excesos ecologistas, la islamofilia, etcétera, ¿no? Y la cultura cristiana, que es la base de la cultura europea, está siendo erradicada por medios no violentos, pero eficaces. Y en ellos tiene mucho que ver políticas extrañas dentro de la propia Iglesia. Existe además el designio de disolver la soberanía española, es decir, a la propia España, en la burocracia de la Unión Europea. Y otros problemas de fondo no muy disímiles de aquellos por los que se libró la guerra. Así que el pasado está presente. Cita con la historia entra en una estrategia de fondo para clarificar estos problemas, para superar las respuestas simplonas y superficiales tan frecuentes, para crear opinión pública y para ir ganando la universidad, donde de un modo u otro se gestan las ideas predominantes. Y frente a los desafíos de la época, la respuesta más frecuente han sido las quejas y denuncias parciales, desarticuladas, al modo como Demóstenes criticaba a los atenienses ante las amenazas de Filipo: hacéis como los bárbaros cuando boxean, reciben un golpe y allí llevan las manos, y son incapaces de tomar la iniciativa. Es preciso plantear clarificaciones y alternativas intelectuales de mayor alcance. Y cita con la historia quiere trabajar en esa dirección. Pretende. Bueno, hay que decir que esta labor no podemos hacerla solos. Por eso insistimos en que nuestros oyentes sean también actuantes, se movilicen y obren lo más organizadamente posible. Hay muchas formas de hacerlo y sobre ellas iremos tratando. Dijimos desde el principio del programa que no queremos hacer un programa de gueto, de esos que solo oyen pequeñas minorías y cuyo efecto se pierde, ¿no? Se trata de llegar a cientos de miles de oyentes. Para ello necesitamos dos cosas: apoyo económico y actividad difusora de nuestros seguidores. En cuanto al apoyo económico, recordarán nuestros oyentes que emprendimos el año pasado la campaña de 300 por 20, es decir, 300 personas que den orden en sus bancos de ingresar todos los meses 20 euros en la cuenta de Cita con la Historia en el BBVA. Como la insistencia se estaba volviendo pesada, dejamos de hablar del asunto, pero ello no quiere decir que los resultados sean satisfactorios. El número de personas que se han apuntado a la campaña no ha superado en ningún momento las 50 o 60 personas y hemos perdido unos cuantos al cambiar de emisora. Si no fuera porque hemos recibido también otros apoyos puntuales y otros aportes mensuales de entre 5 y 200 euros, habríamos tenido que cerrar hace tiempo. Hoy nos queda fuelle económico justo para un mes y medio más, nada más. Claro, hay que preguntarse a qué se debe esta situación. Parece que se debe a la tradicional pasividad de la llamada derecha y a la idea de que ya lo harán otros. Basta comparar esa actitud con el activismo de la izquierda para entender por qué la mentira triunfa hoy en España en toda la línea, con una defensa de la verdad histórica tan desganada y con las consecuencias que estamos comprobando. Una manera de romper el cerco de silencio es también, como venimos diciendo, que nuestros oyentes den a conocer el programa por todos sus medios, que son muchos y cuestan muy poco, en particular las redes sociales. Cada sesión de Cita con la Historia debería aparecer anunciada y enlazada en las redes sociales por cientos y por miles. Pero también en eso siguen siendo pocos los que obran en consecuencia.
Así que, aparte de ello, tenemos en proyecto lanzar campañas de publicidad de otro tipo para dar a conocer lo más ampliamente posible el programa, sobre todo en la universidad, y lo cual tampoco va a ser factible si la campaña 300x20 sigue estancada a un nivel tan bajo. Así se crea un círculo vicioso. Con pocas aportaciones y actividad difusora no podemos salir de la insignificancia, y esa insignificancia dificulta la obtención de aportaciones y colaboración difusora. Por otra parte, al recurrir a la microfinanciación de nuestros oyentes, no solo queremos disponer del dinero indispensable, sino también movilizar al mayor número de personas en un apoyo activo. No queremos ser una voz que clama en el desierto, y eso no depende solo de los que hacemos el programa. En cuanto al apoyo económico, recordamos, este es un programa que requiere poco dinero, pero que no puede funcionar sin él, tanto para sostenerse como para hacer publicidad y difundirse mucho más. Repito que no tenemos vocación de gueto y que todos debemos tomar conciencia de lo que se juega la sociedad y obrar en consecuencia. Es preciso cambiar la mentalidad actual, hoy predominante, es preciso crear opinión pública y es preciso que todos contribuyamos sin excusas. Voy a dar el número de cuenta para los 20 euros mensuales, que es de Tiempo de Ideas Siglo XXI, BBVA, ES09 ES09 0182 0182 1364 1364 33 020 154 3346. 3346. Lo repetiremos al final de cada programa. No ya de cada programa, sino de cada, ¿cómo se dice? De cada publicidad. De cada publicidad. Perfecto. Pues a lo mejor, aprovechando que acaba de decir esto, hacemos una brevísima pausa, aunque tenemos 5 minutos por delante todavía antes de la pausa, pero hacemos lo que usted diga. El número pueden verlo también en la web www.citaconlahistoria.es. Bueno, pues hacemos la pausa. Hacemos la pausa y así continuamos en Cita con la Historia. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, y nos fuimos recordando el número de cuenta donde nuestros clientes pueden colaborar a la difusión y al sostenimiento de este programa. Sí, que es, lo decimos un momento, sí. ES09 sí, ES09 0182 0182 1364 1364 33 020 154 3346. 3346. Pues para todos aquellos oyentes que deseen colaborar con el sostenimiento de este programa, por favor, que hagan aquí sus ingresos a nombre Taller Tiempo de Ideas. En el BBVA. En el BBVA, efectivamente. Bueno, entramos en materia. Tema que nos ocupa hoy. Historias después. La historia es el primero, que vamos a tratar de la historia después del final de la historia. Muy bien. Nuestros oyentes recordarán el ensayo, se titulaba El final de la historia, el último hombre, de Fukuyama, y cuya actualidad sigue siendo evidente. La tesis de Fukuyama era que una vez caído por implosión el Imperio Soviético, no quedaba ya otra alternativa que la democracia liberal, la cual iría implantándose en todo el mundo y garantizaría el fin de la historia en el sentido que él mismo explica. Máxime cuando la principal potencia democrática, o sea, USA, disponía de una superioridad militar absoluta, pues se había pasado de dos superpotencias a una superpotencia, lo que se llamaba la unipolaridad, ¿no? Pues los presupuestos militares de USA igualaban a los del resto del mundo juntos. El fin de la historia significaría el fin de las guerras y de las revoluciones sangrientas, porque, decía Fukuyama, los hombres satisfarán sus necesidades a través de la actividad económica sin tener que arriesgar su vida en ese tipo de batallas. El fin de la historia, hay que tener en cuenta, no decía que se acababa todos los sucesos, ¿no? Dicen, no supone el fin de los sucesos históricos. Y puede haber incluso largos periodos de retrocesos, y proseguirían los descubrimientos científicos, etcétera, ¿no? Pero el triunfo de la democracia liberal en la Guerra Fría sería definitivo.
no se vislumbraba ninguna otra ideología capaz de hacerle la competencia y antes o después se impondría como modelo en todas partes. Esta es la tesis clave de Fukuyama. Vamos a analizarlo aquí desde 3 puntos de vista en esta sesión. El de la relación material de fuerzas en la Guerra Fría, el de la propia concepción de la democracia liberal y el del resultado que Fukuyama describe en tonos lúgubres, como veremos. Es decir, no da una idea muy alegre de lo que sería esta situación, ¿no? Bien, empecemos con la Guerra Fría. Con la Guerra Fría. Sí. Es decir, insisto que esta va a ser una serie de programas que estamos hablando de la historia después del final de la historia. Eso es. Y empezamos hoy con la Guerra Fría. Ahora con la Guerra Fría. Sí. La Guerra Fría, que duró de hecho 45 años, después de que la alianza entre la Unión Soviética, USA y el Imperio Británico se viniera abajo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, los comunistas estuvieron a la ofensiva durante la mayor parte del tiempo. Conquistaron más y más países. Conquistaron también simpatías mayoritarias en el tercer mundo. Arrebataron a USA la exclusiva del armamento nuclear y durante un tiempo incluso encabezaron la conquista del espacio. Fueron capaces de imponerse en Cuba directamente bajo las barbas del tío Sam. Y en Vietnam derrotaron y sumieron en una grave crisis moral a la superpotencia useña. Su influencia en las universidades, el marxismo en las universidades y en la juventud más movilizada de los países occidentales era muy fuerte. La propia Iglesia Católica intentó congraciarse con los comunistas y una parte de ella, de la Iglesia, se contagió del ideario marxista. En la Europa occidental ganaban terreno las políticas que daban por sentado que el sistema soviético permanecería indefinidamente, así que, por realismo, había que aceptarlo y procurar mantener con él las mejores relaciones posibles. Esto durante casi hasta el final ocurrió, ¿no? Décadas. Sí. Sin embargo, aquellos avances marxistas, comunistas, no ocultaban del todo que el régimen soviético era cada vez menos capaz de competir en el terreno económico y finalmente en el científico y el técnico. Conforme pasaban los años, USA acrecentaba su ventaja en estos campos y elaboraba un discurso ideológico de los derechos humanos capaz de competir políticamente con el marxista, que era el de la igualdad. El resultado fue la inesperada implosión de la Unión Soviética, que fue determinada por la necesidad del sistema de reformarse para vencer su atraso creciente con respecto a USA y a Europa Occidental. El sistema soviético resultó demasiado rígido para admitir reformas de alguna profundidad y entonces sobrevino el colapso. Esto es fácil de explicar a posteriori, pero en realidad prácticamente nadie supo preverlo. O sea, cuando las cosas estaban en marcha casi nadie se daba cuenta de lo que iba a pasar, ¿no? Uno se pregunta si podía haber continuado indefinidamente el equilibrio mundial de poder entre las dos superpotencias y al mismo tiempo continuar los avances comunistas. Bueno, varios factores dificultaban la continuación indefinida del bloque soviético, que tantos analistas y teóricos daban por descontada, ¿no? Cabría considerar el factor económico como el determinante. Vamos a explicarlo. A mediados de los años 50, Khrushchev, el sucesor de Stalin, afirmó que la superioridad del sistema soviético para satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos iba a quedar cumplidamente demostrada en pocos decenios. Y ese éxito, volcaría la opinión pública de todos los países a favor de sistemas como el soviético, y que esto crearía una marea irresistible que haría innecesarias, excepto en el tercer mundo, haría innecesarias nuevas revoluciones violentas a la antigua usanza. Esta especie de marea pacífica ciudadana evitaría además los riesgos de una confrontación atómica, ¿no? Nuclear. A los chinos, comunistas también, no les gustó ese programa. Así que, con bastantes razones, acusaron a Khrushchev y sus sucesores de revisionistas y economicistas. El revisionismo, que ahora era una cosa curiosa. Hasta entonces, el comunismo solo se había impuesto por asaltos al poder, y así debía seguir siendo porque, decían los chinos, los imperialistas no iban a dejarse derrocar pacíficamente. Además, y contra una versión simplista o economicista, decían, insisto, los chinos y los albaneses, la ideología y la política eran el aspecto principal,
quedando la economía supeditada a ellas en el socialismo y no al revés. Vale. A pesar de que el marxismo parte de la economía, es la política la que orienta. La economía, ¿no? La estrategia de Khrushchev se basaba en el análisis racional, en principio, de que una economía planificada científicamente tenía que superar por fuerza a la economía capitalista, aparentemente caótica, anárquica y derrochadora. O sea, con sus crisis recurrentes y con sus fuertes desigualdades sociales. Pero ocurrió casi exactamente lo contrario de lo previsto. Eso es. Resultó imposible planificar científicamente las necesidades de la gente, que en realidad esas necesidades se dispersan en incontables deseos cambiantes. La planificación central y total por el Estado estancaba la producción, al anular las iniciativas particulares y al desincentivar a los trabajadores. Había un dicho que decía, ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Y donde se ha aplicado esa planificación, siempre ha generado escasez y máxima desigualdad, no más igualdad, sino máxima desigualdad entre una casta dirigente dueña virtualmente de todo y el común de la sociedad, que se limitaba a una existencia precaria decidida por los planificadores. Así, a partir de los años 70, USA fue ya capaz de alcanzar y superar a la Unión Soviética en la conquista del espacio, pero sobre todo adelantó en la electrónica y la informática, mientras la Unión Soviética no lograba mantener el paso y tampoco lograba mantener la abundancia prometida a sus ciudadanos. En teoría, la Unión Soviética podía haber reaccionado, como reaccionó USA, recuperando el terreno perdido, como hizo USA, ya digo, en la carrera del espacio. Pero la rigidez del sistema una vez más lo impidió. Además, la Unión Soviética se metió en la aventura de Afganistán, donde encontró una resistencia parecida a la de Vietnam frente a USA, y de allí salió humillada y desmoralizada. Con todo ello aumentaba el descontento en la Unión Soviética y en sus países satélites, especialmente en Polonia, así como la impotencia política del Kremlin, hasta provocar el derrumbe. No obstante, el comunismo chino aprendió la lección y adoptó una economía más o menos capitalista, pero bajo poder comunista, lo cual viene funcionando hasta ahora con aparente eficacia. En realidad, hay que decir que el fracaso económico soviético venía de muy atrás, y en la misma Europa era muy visible el contraste entre los prósperos países occidentales y las estrecheces en que vivían los países socialistas. Por tanto, habría que explicar por qué el factor económico no obró mucho antes de la caída del muro de Berlín. Claro. Debe recordarse que la expansión comunista fue ante todo un producto de la ideología y no de la economía. Su fuerza radicaba en la idea de una igualdad básica de los seres humanos, ante la cual las desigualdades económicas y las demás desigualdades derivadas de ella en los países burgueses pues parecía una injuria intolerable a la dignidad humana. Por eso la implosión final de la Unión Soviética no llevó consigo un desmoronamiento total de la ideología, sino más bien una descomposición de la misma ideología del marxismo, ¿no?, en productos como el ecologismo, como ciertos feminismos, etcétera, ¿no?, con el común denominador de su oposición a los llamados sistemas burgueses, capitalistas, patriarcales, etcétera, lo bautizan como quieran, ¿no? Con todo ello, el hecho histórico central y evidente señalado por Fukuyama es este: la democracia liberal, que aliada con el comunismo fue capaz de destruir al sistema nazi, terminó venciendo también a su antiguo socio soviético. De las dos superpotencias mundiales quedó solo una, y Rusia optó por democratizarse al estilo occidental. ¿Pero qué pasó? Pues la democratización funcionó mal durante bastantes años, como denunció en su momento Solzhenitsyn, pues generaba una gran ineficiencia, grandes bolsas de miseria, corrupción y violencias, ¿no? Y esa situación, claro, para los antiguos países satélites, esa situación de Rusia no era demasiado mala, porque siempre habían temido al expansionismo ruso. Ni tampoco era demasiado mala para USA y Europa Occidental, que tampoco deseaban que resurgiese una gran potencia rusa, aunque fuera bajo la forma de una democracia liberal. Pero vamos a suponer que la Unión Soviética hubiera logrado sus objetivos de ofrecer un mayor nivel de consumo que los países occidentales.
¿Habría ello supuesto una victoria decisiva equivalente al final de la historia de Fukuyama, pero bajo un sistema marxista? Podemos preguntarnos eso. Se trataría de un mundo en que todos tendrían bien cubiertas sus necesidades materiales y, por tanto, no tendrían por qué pensar en otras cosas, ya que si la historia se ha desarrollado como lucha de clases motivada por la escasez, como luchas por apoderarse de los bienes económicos, en definitiva de eso se trata, si damos por sentado que la filosofía, las artes, las ideologías, etcétera, solo eran disfraces de esta lucha económica, de la lucha de clases, ya no habría motivos para cualquier actividad no ligada a la economía. Una vez cubiertas las necesidades, claro, la propia idea de libertad perdería sentido, quedaría como una extravagancia, ¿no? En parte porque todo esto sería científico, ¿no? Tú no puedes oponerte a la ciencia, ¿no? Recuerdo un panfleto de propaganda de la Alemania Oriental que respondía a una serie de críticas que se hacían. Claro, dicen que no está permitido aquí otra ideología que la oficial. Pero claro, en ningún sitio se permite, por ejemplo, decir que la Tierra es plana. Esto es una cosa científica y entonces no hay que... No es discutible. No es discutible, ¿no? En fin, en parte esto equivaldría al plan inglés Beveridge de una seguridad social que, como decían, que asegurase la vida de todos desde la cuna a la tumba. Pero el precio sería alto. Sería convertir la vida humana en un objeto ordenado y manipulado por una burocracia, lo cual implica la infantilización de la gente hasta privar al hombre de los principales atributos de la humanidad, como ya advirtió el gran pensador político Tocqueville en el siglo XIX. Del reino de la necesidad se pasaría al reino de la libertad, pero una libertad ya sin objeto. Es posible, esto sería el logro comunista, ¿no? ¿Es posible llegar a una situación así? Pues yo creo que lo es como aproximación más o menos fuerte, pero no como consecución plena, ¿no? El ser humano está regido por lo que el mito ha definido como pecado original, por la idea del bien y el mal, y esto pervivirá por muy homogeneizada y aparentemente satisfecha que esté la gente. Claro. Siempre habrá en la gente pues deseos, aspiraciones e intereses distintos, y siempre las envidias, frustraciones, los odios, etcétera, cumplirán su papel ambiguo. Me parece imposible crear una sociedad humana semejante a la de las hormigas o las abejas, como viene a ser la propuesta, ¿no? Y hoy además se especula con la posibilidad de alterar genéticamente al ser humano, con idea de erradicar la agresividad que genera conflictos y guerras, por una parte, y de ampliar la capacidad intelectual por otra, dicho grosso modo. De ahí nacería una situación de paz, conformismo y producción económica, ecologista o no. Pero la inteligencia ha descubierto ya que la naturaleza no es así. El conflicto o el choque violento es connatural no solo a la sociedad humana, por lo menos hasta ahora, sino también a la naturaleza, desde las catástrofes cósmicas a la lucha por la vida entre los animales y las plantas, etcétera, ¿no? El ser humano tiene capacidad para encauzar el conflicto mejor o peor, pero a veces la colisión de intereses y aspiraciones se hace inevitable, por mucho deseo de paz que se tenga, ¿no? Así ocurrió en nuestra guerra civil. Al final se llegó a una situación en que no había o aceptar un aplastamiento o rebelarse, ¿no? Vamos, esa famosa frase de media España se negó a morir, o aceptabas que te mataran o te sublevabas. Es una frase muy justa, de Gil Robles, ¿no? De todas formas, el panorama hipotético de un régimen comunista tal como el que acabamos de describir no ha ocurrido y no ocurrirá previsiblemente. En cambio, parece previsible algo muy parecido a juicio de Fukuyama, pero bajo un régimen de capitalismo demoliberal al que estaría abocada la humanidad. Dice Fukuyama: el fin de la historia será un tiempo muy triste. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la vida de uno por un fin puramente abstracto, la lucha ideológica mundial que pone de manifiesto bravura, coraje, imaginación e idealismo, serán reemplazados por cálculos económicos, por la eterna solución de problemas técnicos, las preocupaciones acerca del medio ambiente y la satisfacción de demandas refinadas de los consumidores. En el período posthistórico no habrá arte ni filosofía, simplemente la perpetua vigilancia del Museo de la Historia Humana. Pues claro, la filosofía pierde en gran parte su sentido, ya que las necesidades básicas están satisfechas y el hombre, pues, en fin.
Dice él: puedo sentir en mí mismo y ver en otros que me rodean una profunda nostalgia por el tiempo en el cual existía la historia. Tal nostalgia, de hecho, continuará alimentando la competición y el conflicto incluso en el mundo posthistórico, pero solo por algún tiempo. Yo creo que merece la pena detenerse en estos puntos. Sí. Su significado consiste en exponer los miles de años de historia, más las decenas de miles de años de la prehistoria, con sus luchas, sus alegrías, sus sufrimientos, sus logros, sus fracasos, etcétera, ¿no? Como si hubieran estado determinados por el objetivo, que al final se había conseguido, de satisfacer las necesidades materiales humanas mediante la técnica. Es el objetivo que podemos llamar prometeico. O sea, no nos vamos a extender ahora, pero nuestros oyentes pueden ver en la sesión sobre la masonería, en que se explica un poco la cuestión de fondo de esto, ¿no? Entonces ese objetivo prometeico quedaría logrado. El hombre, dueño de una técnica poderosa, podría burlarse impunemente de los dioses, reducirlos a fantasías innecesarias. Hay que decir que implícitamente la idea está ya en las fantasías utópicas de Francis Bacon, con su oposición a Séneca y su mesianismo anglosajón. En fin, Séneca, digamos que Bacon traza una idea así de la técnica como el verdadero motor y el verdadero sentido de la historia, y lo pone a Séneca que representa un poco a España, en cierto modo, en su punto de vista, como una filosofía de la resignación ante los males que, según él, serían todos evitables, ¿no? La filosofía, los esfuerzos explicativos anteriores, entonces, estarían mal enfocados, porque no habrían reconocido que solo retorcían los problemas económicos. Así que quedarían como curiosidades de museo, al modo de las momias egipcias. Y el arte no desaparecería del todo, sino que cambiaría de carácter. Dejaría de exponer el sentimiento profundo del mundo y de la vida, sentimiento de su carácter casi inaccesible en algunos aspectos, ¿no? Porque ese sentido estaría ya descubierto y además estaría cumplido por la concepción técnico-económica del ser humano. El arte entonces se limitaría a un modo útil de entretener los ratos vacíos, cada vez más abundantes, de la gente, de combatir el aburrimiento y jugar con los sentimientos. El arte, en particular el arte más industrializable, como el cine y la música popular, se convertirían en objeto de consumo de masas, en objeto de diversión, cumpliendo una función no diferente de la de cualquier otra mercancía, como los coches o las lavadoras. Podría aplicarse además a embellecer otros objetos de consumo, aplicándoles criterios estéticos bien probados. En parte eso ocurre. Ocurre. Es decir, el arte se convierte en un entretenimiento, sin más, para entretener, digamos, no se trata de lo que de otro modo sería un aburrimiento. Pues lo pido, si quiere, hacemos la última pausa aquí y volvemos de inmediato aquí en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, hablando en esta serie de programas que vamos a ver la historia después de lo que se llamó el final de la historia. Eso es. Volvemos de inmediato. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moas, y ya nos vamos acercando a los últimos 20-25 minutos de programa que todavía nos queda. Muy bien. Vamos a recordar, si le parece, muy rápidamente, le recuerdo yo la cuenta, la tengo yo aquí, la cuenta de Cita con la Historia, la cuenta cuyo titular es Taller de Ideas, para todos aquellos que deseen colaborar en el sostenimiento de este programa. Del BBVA. La cuenta de BBVA, y el IBAN es el ES09 0182 1364, repito, 1364, luego 33 y por último 02 01 54 33 46. Vale, pues ya lo hemos recordado, porque vamos a poner toda la maquinaria en marcha en esta nueva temporada para publicitar, si es posible, que estoy seguro que lo es, cada vez más este programa. Hay que pasar una frase que usted dice a menudo, que me gusta mucho, de la queja a la acción. Eso es. Pues esta es una de las... Exactamente, es preciso. Don Pío, seguimos hablando de historia después del final de la historia. Bueno, vamos con Fukuyama, que dice que este panorama será triste, pero la verdad es que no acabamos de saber por qué. Porque conocer el sentido de la historia, es decir, el sentido económico, y aplicarlo de manera práctica, tendría que resultar muy agradable, de acuerdo con sus propias teorías.
Y la nostalgia por tiempos anteriores de pasión, valor, honor, idealismo, heroísmo, etcétera, podría satisfacerse de forma inofensiva mediante el arte de consumo. Pues, es decir, uno lo ve en el cine, en la televisión y ya está, son relatos ficticios, ¿no? Pero que en cierto modo satisfacen esa necesidad, vamos a decir. Porque la verdad es que si el honor, el valor, etcétera, fueran valorados por sí mismos, se los consideraría sentimientos criminales, porque causarían guerras, revoluciones sangrientas. Solo permanecerían como una diversión inocua de masas, ¿no? Y la propia moral se esfumaría. En definitiva, la moral impone normas de conducta por encima de las conveniencias particulares o pasajeras, y esas normas ya no harían falta. Fukuyama, por cierto, se apoya en Marx, combinándolo con Hegel y Kojev, que es un pensador ruso-francés. Pero le da a Marx un contenido liberal. Adopta de Marx el sentido económico de la historia y la desaparición de clases, es decir, la idea de la igualdad, pero entiende que esto se ha logrado en lo esencial en las democracias liberales y no en el comunismo. Es decir, en las democracias liberales hay una cierta igualdad básica, ¿no? Ya. Y dice que se afianzará más en el futuro. El manifiesto comunista afirmaba: se nos dirá que las ideas religiosas, estamos hablando de la moral, que las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etcétera, aunque sufran alteraciones a lo largo de la historia, llevan siempre un fondo de perennidad, y que por debajo de esos cambios siempre ha habido una religión, una moral, una filosofía, una política, un derecho. Además, se seguirá arguyendo: existen verdades eternas como la libertad, la justicia, etcétera, comunes a todas las sociedades y a todas las etapas de progreso de la sociedad. Pues bien, acusan al comunismo de destruir estas verdades eternas, la moral, la religión, sin sustituirlas por otras nuevas. Lo acusan de interrumpir violentamente todo el desarrollo histórico anterior. Veamos a qué queda reducida esa acusación. Dice: hasta hoy, toda la historia de la sociedad ha sido una constante sucesión de antagonismos de clases que revisten diversas modalidades según las épocas. Mas cualquiera que sea la forma en que en cada caso adopte, la explotación de una parte de la sociedad por la otra es un hecho común a todas las épocas del pasado. Por tanto, nada tiene de extraño que la conciencia social de todas las épocas se atenga, a despecho de toda la variedad y de todas las divergencias, a ciertas formas comunes, formas de conciencia, hasta que el antagonismo de clases que las informa no desaparezca radicalmente. La revolución comunista viene a romper de la manera más radical con el régimen tradicional de la propiedad y de la explotación. Nada tiene, pues, de extraño que se vea obligada a romper en su desarrollo de manera también radical con las ideas tradicionales de moral, religión, etcétera, justicia, libertad, porque no serán necesarias según el sistema comunista, ¿no? Realmente una teoría que explica la historia humana por las necesidades económicas y la escasez, bien sea como lucha de clases en el marxismo o como impulso por generalizar el bienestar material e instaurar una igualdad basada en el consumo por parte de la democracia liberal, pues lleva a romper no ya con las ideas tradicionales, sino con la moral misma, porque se vuelve innecesaria, tan innecesaria como la filosofía o las concepciones ancestrales del arte. Ya no serán necesarias las guerras y otros actos sangrientos o arriesgados en una sociedad que cuida del individuo desde la cuna a la tumba, porque la satisfacción general de las necesidades materiales reduciera la intensidad de los conflictos hasta extinguirlos o casi, ¿no? Quedarían como pequeñas discrepancias y más fácilmente solucionables. Obsérvese que en muchos tópicos ideológicos actuales está presente esa idea, así cuando se atribuye la delincuencia o el terrorismo u otras conductas violentas a la pobreza o a la insuficiencia de consumo. El propio Papa ha dicho algo así en relación con el terrorismo no hace mucho, ¿no? La responsabilidad personal también tiende a desaparecer, pues de ella se hace cargo el Estado. Y la libertad, una vez más, queda algo parecido al capricho. Realmente estas concepciones plantean problemas de pensamiento muy profundos y de difícil solución, que aquí no podemos tratar, pero es evidente que estamos ante un desafío cultural de primer orden. Posiblemente haya sido John Lennon, en su canción Imagine, quien mejor ha expresado ese nuevo mundo que dicen que viene inexorablemente. Lennon pertenece a esa especie de individuos genialoides que de manera poco consciente, incluso de manera frívola, resumen en 4 palabras lo que vienen a explicar con gran esfuerzo intelectual otros autores como Fukuyama, ¿no? Y el mensaje es básicamente el mismo, con la única diferencia de que Fukuyama se siente triste ante la perspectiva y Lennon alegre.
La canción Imagine dice: imagina que no hay cielo, es fácil si lo intentas, ni infierno debajo de nosotros, solo el firmamento arriba. Imagina a todo el mundo viviendo el hoy, imagina que no hay países, eso no es difícil, nadie por quien matar o morir, ni tampoco religión. Imagina a todo el mundo viviendo la vida en paz. Dirás que soy un soñador, pero no estoy solo. Espero que llegues a unirte a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay propiedad. Me pregunto si podrás. Un mundo sin codicia ni hambre, una hermandad humana. Imagina a todo el mundo compartiendo toda la tierra. Bueno, era el típico sujeto que le hacía hacer el juego a la Unión Soviética, ¿no? Con este tipo de canciones. Sí, pero no es eso lo importante. No. Porque... o sea, realmente, con palabras que suenan bien, Lennon pinta una pesadilla, una especie de sociedad de hormigas, y nada diferente de la sociedad ideal de los comunistas. Por cierto, otra de sus canciones alababa a la Unión Soviética y sus bonitas chicas, y otra a un héroe de la clase obrera. Sí, por eso digo que en el fondo, con palabras muy bonitas, pero lo que hay detrás es esto, una sociedad de hormigas, ¿no? Back in the USSR, de vuelta en la Unión Soviética, titulaba una de ellas. Bueno, pero esto es lo de menos. Su utopía no es ya comunista, se parece en lo básico a la que propone Fukuyama y merece un análisis a fondo. Digamos, de momento, que la canción Imagine se puede oír lo mismo en colegios religiosos, a pesar de que ataca a la religión directamente, que en festivales progres, vamos a llamar, o progresistas, o en emisoras incluso conservadoras, muy conservadoras, hasta de extrema derecha, si lo saben, ¿no? Incluso en la Catedral de Córdoba. O sea, esta difusión significa algo, ¿no? Que una difusión que hay que reconocer tiene tanto contraste con la difusión de cita con la historia, que de momento es tan baja, ¿no? En concreto, significa la ausencia de un discurso crítico lo bastante contundente hacia esas teorías. Es decir, esto plantea un reto, un reto ideológico y de pensamiento que es necesario abordar. Hay una diferencia. ¿Sí? No, quizás nadie se ha puesto a analizar como usted lo hace, o en profundidad la letra de este tipo de canciones, ¿no? Bueno, hay un rechazo vago, pero que no acaba de verse, porque claro, lo que pinta suena tan bonito. Claro. Es como lo mismo que el comunismo, suena tan bonito lo que propone, que es casi irrechazable. Que es necesario, en fin, es muy atractivo, ¿no? Hay una diferencia importante entre Lennon y Fukuyama, pues Fukuyama no piensa en una desaparición de la propiedad, sino al contrario en su garantía. Pero los dos puntos básicos del fin de la historia son la comprensión del hombre como animal económico y la suposición de que gracias al desarrollo de la técnica y la satisfacción de las necesidades económicas, los conflictos, al menos los conflictos violentos, claro, desaparecerían. Porque dicen el comercio, esto lo dicen los demoliberales, ¿no? Beneficia a todos los partícipes y las guerras no tendrían razón de ser. Evidentemente, una gran parte, si no la mayoría de las guerras en la historia han tenido motivos comerciales y económicos, pero cabe suponer que en una situación de gran desarrollo técnico que propiciase una abundancia general, pues ya no serían necesarias. La codicia carecería de sentido. El ser humano llegaría por fin a una especie de tierra prometida, algo triste, pero con mucha leche y miel, alcanzada tras miles de años de peregrinar entre guerras, abusos y crímenes. No hay otro mundo, ni por tanto esperanza en él, ni religión, porque tampoco hace falta. Y dado que las necesidades materiales humanas se multiplican en infinitos y crecientes deseos, siempre habrá nuevas innovaciones que diversifiquen y sofistiquen, hagan más sofisticadas las satisfacciones. ¿Acaso no va ocurriendo algo parecido ya en los países ricos? Que muestra además el camino a seguir para los demás, según la teoría de Fukuyama siempre, ¿no? Para Fukuyama, Fukuyama tiene unas teorías más, digamos, más complejas y más interesantes, pero en el fondo esta es la línea argumental, ¿no? Por ejemplo, para Fukuyama el modelo no es tanto USA como la Unión Europea, porque en USA, dice él, todavía es fuerte la creencia en Dios, en la soberanía nacional y en la fuerza militar, mientras que la Unión Europea va socavando el cristianismo, eliminando la soberanía y los poderes políticos anteriores por medio de un imperio de la ley transnacional y más típicamente posthistórico. Con diferencias menores, la clave de Fukuyama para alcanzar esta situación triste pero inevitable y en realidad satisfactoria desde su punto de vista, una realidad de básica abundancia generalizada e igualdad social,
consiste en los 3 aspectos clave del liberalismo democrático: libre mercado, gobierno representativo y garantías jurídicas. Así que vamos a hacer, como no vamos a entrar en esto, pero vamos a hacer unas observaciones breves. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues nos quedan exactamente, lo voy a decir, 15 minutos. Bueno, 12 minutos. Bueno, entonces hay tiempo de sobra. Tengo la impresión de que hoy vamos... Hoy va muy bien. No, demasiado bien, no sé. Quizás por la canción, claro. Sí. Bueno, ya hemos evitado también la... Sí. Claro, y las efemérides. Por eso digo que hoy vamos 10 minutos mínimo, sí. Vamos a ver, el liberalismo no es una doctrina única y, como pasa con el marxismo y otras, pues hay diversas tendencias, interpretaciones y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, el libre mercado, en eso está más o menos de acuerdo todo el mundo. El libre mercado, en rigor, nunca ha existido y yo creo que no puede existir sin una serie de regulaciones. No es que lo creas, que es obvio, ¿no? No puede existir sin una serie de regulaciones, sin un poder autoritario que las haga cumplir. Ello es así porque cualquier cosa, incluso el propio ser humano, puede convertirse en objeto de comercio y porque las posibilidades de estafa se multiplicarían en un mercado tomado literalmente por libre, que no hubiera control, tiene que haber un control. En segundo lugar, las condiciones de intercambio no suelen ser iguales. O sea, hay una idea que es bastante justa, que es decir, en el comercio no existe eso de que unos ganan lo que otros pierden, sino que las dos partes ganan, porque cada una obtiene lo que quiere, ¿no? Pero las condiciones de intercambio no suelen ser iguales. Porque si por necesidad usted se ve obligado a vender una casa por un precio inferior a aquel por el que la compró, pues tendrá cierta satisfacción de todos modos, pero también una insatisfacción de fondo y una posible ruina. La necesidad puede llevarle a aceptar trabajos perjudiciales para su salud, o que le ocupen tanto tiempo que le dejen demasiado cansado e imposibilitado para actividades más autónomas, o que le interesen más, o incluso a prostituirse. Puede que estos casos no sean la norma, pero tampoco son excepcionales, y en un mercado libre en sentido amplio, pues que se funde en contratos de individuo a individuo, pues estos abusos son normales y además aceptados. Por ejemplo, leí en una ocasión que el comercio, en fin, ahora vamos a hablar, ¿no? Por otra parte, el mercado libre carece de moral más allá del cumplimiento de los contratos y la fuerza externa para hacerlos cumplir, claro. He leído que negocios relacionados con la prostitución y la explotación del sexo, incluido el aborto, son hoy los que más dinero mueven en el mundo. También están los comercios de armas, drogas, juego, etcétera. Hace unos años, varios políticos querían montar en Madrid una meca del juego tipo Las Vegas. En Alcorcón se hablaba. Sí. Los libremercadistas arguían que estaba muy bien porque movía dinero y daba puestos de trabajo, y que el gobierno no debía meterse a dictar la moral de los individuos. O sea, para ello dice, qué gran ocasión que finalmente se perdió, porque el hombre exigía más de la cuenta, ¿no? Exigía cambiar las leyes para entre otras cosas. Fumar, entre otras cosas. Sí. Claro, los partidarios del libre mercado tampoco pueden objetar al masivo negocio de la prostitución, siempre que los individuos actúen con libertad y como adultos. Ni puede objetar al negocio de la droga por la misma razón. Ni, por supuesto, tampoco al masivo comercio de armas. Ni a la pederastia, porque se trata de tendencias de individuos adultos libres que siempre han existido. Siempre ha habido adultos que han tenido esas tendencias, ¿no? Y, en definitiva, el sexo no puede hacer mal a nadie, tampoco a los niños. Esto hay un movimiento movimientos en este sentido, ¿no? Claro, esto es parte del mercado libre. Y es una interpretación del liberalismo que no es compartida por todos. Yo, desde luego, no la comparto. Otra posible objeción, recuerdo de uno que hablaba de que el turismo sexual estaba muy bien, porque iba a países pobres, que daba una oportunidad allí para que algunos ganaran dinero, de otra manera, etcétera, ¿no? Yo creo que es una perversión de las ideas. Otra posible objeción a las bondades del libre mercado, pues puede ser el carácter infantilizante y embrutecedor, sobre todo sexualmente, que adquiere cada vez más la publicidad. Publicidad es necesaria en el mercado, ¿no? Y en España también el carácter desnacionalizador y aculturador por el empleo masivo y creciente del inglés en la publicidad.
Por embrutecimiento me refiero, entre otras cosas, a la presentación sistemática de la mujer como objeto sexual, explotando y desarrollando de paso el infantilismo del varón al respecto, ¿no? Que se hace ideas como que va a hacer algo con ella y por supuesto, como se decía aquel que iba a comprar un coche y preguntaba, pero bueno, ¿y la chica dónde está? Porque estaba el coche nada más. La chica que la anunciaba en paños menores pues no estaba, ¿no? Tenemos también el caso de la televisión. O sea, la televisión única del franquismo tenía, a pesar de todo, una calidad bien superior a las múltiples televisiones actuales, que según las teorías del libre mercado y la competencia debían haber elevado su nivel. Pues no es así. La competencia se ha establecido más bien, pero a la baja. No para elevar la calidad intelectual y moral, sino al contrario, como telebasura, difusión de falsedad histórica, manipulación de las noticias, etcétera, y ninguna de esas televisiones, insisto, es mejor que la televisión que había en el franquismo, porque en fin, algunos podemos recordarlo. Por tanto, la alternativa no puede ser entre libre mercado e intervencionismo político, sino en el grado de uno y de otro. En la Unión Soviética el intervencionismo era absoluto, es decir, todo pertenecía al Estado, ¿no? Pero tenía que admitir el mercado negro y cierto grado de propiedad campesina. Y por otra parte ha demostrado ser muy perjudicial. En la Unión Europea el grado de libertad de mercado está causando destrozos en la moral social, cuyas consecuencias pueden llegar a ser dramáticas. Una de ellas, decía, era la gran expansión de la prostitución, por ejemplo, ¿no? También esto merecería más atención y más estudio, porque fenómenos semejantes se han dado en otras culturas en decadencia. Entonces, en fin, por poner un ejemplo además de cómo la cuestión de la libertad de mercado y la intervención estatal es una cuestión de grado y no de una cosa u otra, pues podemos poner el ejemplo contrario, ¿no? He oído a algunos ultraliberales criticar al franquismo de los años 60 porque decía que era excesivamente intervencionista. Y es verdad que todos los factores antes mencionados estaban frenados. El juego estaba muy limitado, la prostitución en sentido amplio era un negocio más bien marginal, las posibilidades de despido estaban reducidas, etcétera, ¿no? Y sin embargo la economía crecía a un ritmo nunca visto. Y los expertos calculaban que en menos de 10 años, a partir de 1974, España superaría la renta per cápita de Italia y de Inglaterra. Así que el intervencionismo y cierto dictado moral no parecía dar mal resultado tampoco en el terreno económico. O sea, con todas estas intervencionismo y tal, resulta que España crecía más rápido que ningún país de Europa y se estaba acercando cada vez más a las economías más desarrolladas de Europa. Mientras que desde entonces, en que el mercado se ha liberalizado mucho más, por así decir, la economía española ha ido a trompicones, a saltos, con mucho estancamiento. Eso es, con muchas crisis, épocas de mayor subida y siempre con un paro muy elevado. Sí, y poca estabilidad. Exactamente. Bueno, quedan 3 minutos. Bueno, estos son argumentos que desbordan el objeto del programa, pero hay que aludir a ellos, y que demandan estudios serios más allá de condenas simples, ¿no? 2 breves observaciones más. El segundo punto del neoliberal consiste en un gobierno representativo. Pero hay que preguntarse, ¿representativo de quién? Según la ficción convencional, un gobierno representa al pueblo, aunque solo haya sido votado por una parte de él. Pero ni el gobierno ni el parlamento son representativos porque no ejercen un mandato imperativo de sus votantes, que los paralizaría. Aparte de que los conocimientos políticos, económicos y generales de los votantes se supone que son inferiores a los de sus llamados representantes. Y porque los intereses e ideas de los votantes son variados, a menudo contrapuestos y variables en el tiempo. La democracia, por tanto, no es ya en la guerra civil, los problemas de la democracia en España, pues lo he analizado, ¿no? Porque se ha convertido en una especie de palabra mágica, ¿no? La democracia no es el poder del pueblo, sino un método para elegir a la oligarquía que ejercerá realmente el poder y para evitar conflictos violentos entre las oligarquías que compiten, los partidos, ¿no? Un método que en algunos países ha demostrado una neta superioridad sobre otros, pero que en otros países ha dado lugar a una competición de demagogias y engaños y creado situaciones caóticas, como ocurrió en España en la República.
porque la necesidad de halagar a unos votantes más o menos ignorantes puede crear tales situaciones. Este es un riesgo real de la democracia, ¿no? En cuanto a la igualdad ante la ley, la propia economía la relativiza. Un potentado siempre dispondrá de medios muy superiores para contratar buenos abogados, incluso a veces para sobornar a los jueces. En la guerra civil, los problemas de la democracia, trato estas cuestiones de manera mucho más amplia que simplemente es y todas estas objeciones no demuelen el ideal y la práctica de la democracia, que al menos en bastantes países se ha demostrado superiores a otros sistemas. Pero creo que basta para relativizar su valor y dudar seriamente de que vayan a ser el sistema imbatible al que el resto del mundo confluirá. Pues don Pío, yo creo que ha sido muy clarificador y me gusta esta nueva etapa de Cita con la Historia, con los temas tan apasionantes que nos esperan por delante. Sí, la próxima será sobre la política de USA durante toda esta época. La política de enfocado ahí. Pues don Pío, muchísimas gracias. Recordad que don Pío Moa todos los martes suele participar en Territorio Lince a eso de las 10:10 sí. de la mañana, 10:10, 10:15, pues para hablarnos de cualquier tema de siempre relacionado con la historia. Don Pío, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y sobre todo bienvenido después de este verano. Igualmente. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Les esperamos aquí en Cadena Ibérica, en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, el próximo domingo a eso de las 4 de la tarde. Y no se olviden que mañana lunes a las 7 de la mañana tenemos ya Territorio Lince, aquí como siempre en Cadena Ibérica. Muchísimas gracias. Cadena Ibérica.